Bueno, retomamos después de un corte. Estábamos viendo rápidamente la introducción. Habíamos repasado rápidamente todo lo que son los fundamentos de comunicación de datos. Entonces, bueno, todos estos temas de la diferencia entre lo que son plataformas de multiprocessing con comunicación de datos y redes de computadoras, donde el modelo es de comunicación, cuando la transmisión es serial de baja o media velocidad, es decir, sistemas paralelos débilmente acoplados, y usamos intercambio de mensajes protocolares. Y bueno, habíamos repasado lo que son los temas de sistemas extremos, sistemas intermedios, bueno, y aquí habíamos repasado una serie de terminología y conceptos hasta llegar a, antes de empezar a ver fundamentos del ANI one. Una de los que vamos a ver en los videos, por ejemplo, que esto lo había agregado justamente en la presentación, es las técnicas de conmutación y multiplexado. Siempre recordar que la computación se realiza en el nodo y el multiplexado se realiza en el enlace. ¿Ah? Entonces, la combinación de conmutación y de multiplexado nos describe un poco la red. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, las redes que nos ocupan en general a nosotros son redes de conmutación de paquetes y multiplexado STD. Pero no es exclusivo, es decir, hay, por ejemplo, soluciones donde podemos tener conmutación de paquetes, pero, digamos, podemos perfectamente tener un multiplexado TDM o FDM, ¿ah? O una combinación, ¿ah? Una combinación de esos multiplexados. O tener conmutación de circuitos, pero ahí sí no podemos tener, digamos, una mezcla tan versátil o tan flexible. Cuando se hace conmutación de circuitos, solo se puede hacer o TDM o FDM, no se puede hacer STDM. Y generalmente entonces, cuando se hace conmutación de circuitos, en general en estos tipos se hace scripting, se toma la señal, se la decodifica y a medida que se la va decodificando se va recodificando una nueva señal que se transmite con muy poco delay por otra puerta del equipo. En cambio, cuando hacemos conmutación de paquetes, lo que hacemos es store and forward. Y entonces recibimos el mensaje que decodifica, la señal digital que decodificamos, almacenamos la información que estaba representada en esa señal digital y con esa información recodificamos una nueva señal digital que retransmitimos. Entonces, en este store and forward, obviamente va a haber muchas, digamos, muchas cuestiones que vamos a resolver que eran propias de la conmutación de circuitos. Por ejemplo, podemos adaptar velocidades, podemos compartir los recursos con mayor flexibilidad, pero vamos a tener el problema del delay. Se produce mayor delay por el store and forward y también porque se van produciendo las cosas, porque en conmutación de paquetes los enlaces están compartidos, los recursos de comunicación están compartidos entre distintos usuarios y se forman colas. Y en esas colas puede haber, entonces, no solo el tiempo de inserción de cada mensaje que fue recibido, almacenado y es retransmitido, sino que además puede haber demora adicional por el tiempo en cola, porque cuando llega el mensaje a la interfaz para ser transmitido, ya hay otros mensajes en espera de ser transmitidos y por ende sufre una demora que llamamos tiempo en cola. Entonces, esto que vamos a hacer ahora es, vamos a ver acá, algunos de los
repaso de conceptos y terminología. Algunos de los videos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el de redes, sistemas extremos e intermediarios. A ver, voy a aumentar acá. Distinguir los conceptos de sistemas extremos y intermediarios y después hacer referencia a algunos aspectos que está por la de interconexión. Partimos de la base que lo que necesitamos comunicar son sistemas extremos, sistemas donde corren los procesos aplicativos que de alguna manera estar específica e implementar alguna funcionalidad útil para los usuarios de los sistemas informáticos. Entonces, en esa interacción, como dijimos en algún momento, se intercambian mensajes protocolares y, digamos, un proceso, un sistema, uno de los sistemas extremos, envía un mensaje a otro proceso de otro sistema extremo. Si esos dos sistemas están muy próximos, se podría decir que uno podría de alguna manera establecer un vínculo, por ejemplo, directo, sin que medie un sistema intermediario. Pero, como decía antes, esto únicamente lo podemos hacer si los sistemas están muy próximos. ¿Qué es lo que sucede primeramente? Uno de los primeros inconvenientes que hay que cuando estos sistemas están muy alejados, en realidad hay que, digamos, la señal empieza a atenuar, la relación señal-ruido se empieza a empeorar, en algún momento hay que recuperar esa información y volverla a retransmitir, ¿sí? Por ejemplo, usando un repeater o simplemente un bridge o un router que regenere la señal para poderla llevar más lejos. Entonces, empieza a aparecer solamente los sistemas intermediarios. Entonces, estos sistemas intermediarios intervienen ya sea o para registrar señal más lejos o, por ejemplo, para conectar gran cantidad de sistemas entre sí y interconectar además sistemas que están en regiones muy distantes. Entonces, de esa manera podemos justamente comunicar a todos con todos. Entonces, aparecemos después sistemas intermediarios y de sistemas extremos. La comunicación, entonces, protocolar, se puede realizar entre sistemas extremos, digamos, entre un sistema extremo y el otro, para hacer protocolos de las capas superiores, o entre un sistema extremo y un sistema intermediario, o entre sistemas intermediarios para protocolos de capas más bajas. En estos casos, entonces lo importante es recordar el concepto de sistema extremo, de sistema intermediario, de diálogo protocolar, que puede ser de extremo a extremo o un diálogo más local, y por otra parte, también distinguir que cuando desarrollamos las aplicaciones distribuidas, con diferentes procesos aplicativos corriendo los sistemas extremos,
a tener además implementar los mecanismos de interprocess communication, de comunicación entre procesos. Justamente una de las cosas que hay que tener en cuenta en esos casos es, como la comunicación es un recurso compartido en las plataformas multiprocessing, en general la comunicación está regida, está controlada por el sistema operativo. Y por ende, los aplicativos tienen que interactuar, digamos, entre sí, haciendo uso específicamente de llamadas a sistemas, es decir, de system calls, llamadas a funciones de biblioteca, que permiten justamente interactuar con el sistema operativo, que sea el sistema operativo que conecta la capa de comunicación en que justamente se ocupa de pensar, de comunicar y de recibir los mensajes de esos procesos aplicativos que quieren intercambiar. Bueno, así que este es uno de los videos. Otro de los videos, por ejemplo, este encapsulado, desencapsulado. Mira. Esta explicación, lo que quiero tratar de puntualizar es el mecanismo de encapsulado. Por ejemplo, en la capa superior tenemos una PDU como esta. Esa capa, la entidad de esa capa se la entrega a través de una entidad de servicio a una capa inferior, la cual a su vez la encapsula en su propia PDU y digamos, entrega esta PDU con el payload, la PDU de la capa de arriba a la capa de abajo, la cual a su vez vuelve a encapsular la PDU que entrega la capa de arriba en su propia PDU. Finalmente, cuando llegamos a la capa más baja, que es la que tiene la vinculación física con el sistema digamos, vecino, le entrega esa PDU, entrega esa PDU a su entidad par, del otro lado. Entonces, la entidad par lo que hace es desencapsula el payload de la capa correspondiente, la desencapsula y la vuelve, digamos, lo que hace es la vuelve a encapsular, pero en una nueva PDU de capa más baja, por ejemplo, de capa típicamente de base de datos, la cual a su vez la entidad, digamos, de capa más baja se le entrega a su par del otro lado, y así, de esta manera, vamos haciendo encaminar los datos de un extremo al otro de la red. Hasta que finalmente no se llegan esos datos a el extremo del otro lado, y acá entonces vamos a tener todo el proceso de desencapsulado, el proceso de desencapsulado, la capa más baja entrega los datos a la de arriba, y finalmente los datos de la capa más alta llegan a la entidad superior, que es la que finalmente utiliza esos datos. Entonces, como vemos, hay todo un proceso de encapsulado de PDUs, envío, entrega de los datos a través de los vínculos físicos, recepción en los sistemas intermediarios,
desencapsulado y vuelta a encapsular en un proceso de forwarding, que es el momento de capitalizar, ya que se da animal forwarding de tipo o switching, o routing, o algunas veces routing. Y de esa manera entonces los datos van siendo encaminados por toda la red hasta que finalmente llegamos a eso. Entonces de esta manera vimos de una manera más esquemática cómo funciona el mecanismo este de encapsulado y desencapsulado de datos de mensajes regulares y el mecanismo de forwarding en los sistemas intermediarios. Son videos cortitos de unos minutos. Después podemos ver este de... En la clase de hoy quisiera hacer el punto en el... ¿Qué pasó? Se me... Ahí. Terminología, los conceptos utilizados. Este es más largo, ¿eh? Datos para todo lo que es las tecnologías que hacen conceptualmente a la solución de comunicación. Estos son la conmutación y el multiplexado. En otras clases habíamos visto que las redes, por un lado, tenían sistemas extremos en systems que se interconectan mediante 0, 1 o más intermediate systems para, obviamente, salvar problemas debidos a la distancia, es decir, que a medida que se preparan se van atenuando y pueden interregenerarlas, o amplificarlas en el caso de los sistemas analógicos, pero también la posibilidad de interconectar gran cantidad de systems, digamos, todos contra todos, con lo cual se vuelve necesaria una red con una topología que justamente resuelva esta necesidad de esta red conectar a todos con todos. Esto se hace con esta red de interconexión de systems con intermediate systems. Lo que hay que, digamos, tener muy claro es que la computación se produce en los systems y el multiplexado se produce en el link, enlace entre los intermediate systems o entre los end systems y los intermediate systems. Y en esos enlaces, entonces, se multiplexa, digamos, la información que necesitamos cambiar entre distintos end systems, entre distintos procesos de los distintos end systems, utilizando distintas tecnologías de multiplexado que de alguna manera están fuertemente vinculadas con las metodologías o tecnologías de computación en los intermediate systems. Generalmente, entonces, vamos a poder identificar que hay básicamente dos grandes tipos de multiplexados. Los multiplexados como el TDM, el FDM, son multiplexados por división del tiempo y por división de frecuencia, con sus distintas variantes, como por ejemplo la del DWDM para la fibra, pero en definitiva, las tecnologías de multiplexado o tecnologías de multiplexado dividen el canal de comunicación en varios canales, pero garantizan que cada uno de esos canales tiene una ancha de banda, un frame reservado y usado para él. El gran inconveniente de los multiplexados como FDM es que cuando un canal de estos multiplexados no utiliza el ancho de banda que está reservado, ese ancho de banda, ese throughput está desperdiciado, es decir, no puede ser aprovechado por ningún otro usuario, es decir, canal de comunicación entre
donde se produce un digamos, un aprovechamiento no óptimo, digamos, del ancho banda, sobre todo en los casos donde el ancho banda es caro, por ejemplo, en la mediana y larga distancia. Eso es lo que va a llevar a la utilización de otros mecanismos como los STD, los Statistical Time Division Multiplexing, que están asociados con otra técnica de conmutación. Entonces, en el caso del TDM y del TDM, originalmente el multiplexado era un multiplexado de circuitos, la variante, digamos, una computación de donde circuitos, el ¿no? objetivo era garantizar la comunicación, garantizando la ancho banda, factura todo el cambio de datos, generalmente ponerle una aplicación, una solución orientada a la conexión, porque el circuito conectado es, digamos, físicamente conectado, y por eso, digamos, tenía un aprovechamiento no muy óptimo de la llamada y por ende también un costo alto. Esa reserva de ancho de banda implica un mayor costo en la comunicación. En la medida que los usuarios necesitan disponer de mecanismos de comunicación más baratos, con menores costos, va surgiendo lo que llamamos generalmente packet switching y el SSD. Va surgiendo la metodología, la tecnología que permite hacer un mejor aprovechamiento de los recursos escasos, que son fundamentalmente la ancha banda, en algunos casos la capacidad de comunicación por wireless. Entonces, típicamente en las redes de Cyclic Switching teníamos TDM o LDM en los enlaces y de Cyclic Systems. En las redes de Packet Switching tenemos conmutación de paquetes en los Internet Systems y en los enlaces vamos a ver STD. En el caso del Packet Switching se podría tener también se podrían enviar los paquetes a través de una tecnología de estado TDM, pero en definitiva sería una combinación que no atendería la motivación por la cual surgió el paquete. El paquete surge para justamente atender las necesidades de menores costos en la comunicación. Obviamente, como tantas cosas en la vida, nada es gratuito. Entonces, nosotros podemos abaratar los costos haciendo multiplicado por el estadístico y haciendo packet switching, pero eso se paga con una degradación de la calidad del servicio. Entonces, acá conviene hacer referencia a estos conceptos de calidad de servicio y digamos, de qué manera la tecnología y la metodología de comunicaciones de la red puede impactar en, digamos, en estas calidades de servicio recibidas por algunos usuarios. Entonces, vamos a decir que en calidad de servicio lo que nos interesa es, por un lado, saber cuál es el ancho de banda, el flujo que realmente vamos a poder usar a través de la red, de cuadro, por ende, cuál es la garantía, digamos, capacidad de información a través de esos canales y esos sistemas de comunicación intermediarios. Y por otra parte, vamos a ir viendo también que aparecen otras calidades de servicio requeridas, como la latencia, es decir, el delay, el retardo de los datos desde que ingresan a la red hasta que salen del otro lado, y también como ese retardo, ese delay puede ir variando en el tiempo, lo que llamaríamos
puede ser perjudicial. Probablemente en el caso del circuit switching meramente está asociado a técnicas de forwarding o repeating, y por ende los delays que se producen en los sistemas intermediarios son muy bajos, del orden del bit. Tienen un inconveniente las circuit switching es que a lo largo de todo el camino del circuito hay que mantener un tipo bitrate, y por ende, como no se hace base intermediarios, a veces es complicado, digamos, asegurar que los bits digamos, pasan por la red sin ningún inconveniente, manteniendo en todo el momento la misma cadencia, como bloques de transmisión. Como cada sistema tiene su propio clock, uno de los inconvenientes es cómo sincronizar los clocks. En ningún momento de pasaje en el stream de bits que buscar inconvenientes de pérdida de bits o, digamos, desalojamiento del bits. Entonces, esos inconvenientes, ¿cuál era los inconvenientes? Bueno, mantener sincronizado correctamente todos los clocks de todos los dispositivos y el alto costo por la reserva de banda, pero tenían el circuit switching tenía gran cantidad de beneficios. Por ejemplo, que digamos, como en los sistemas intermediarios, el delay es muy bajo, el orden de bit, la latencia, el delay, es muy bajo. Por otra parte, como vamos a ver con recolas, justamente el delay ese es generalmente constante, o casi. Entonces, ¿cómo se compone el delay en este caso? Simplemente el tiempo de inserción por el bitrate del vínculo, los tiempos de forwarding son muy bajos, del orden de los bits, de los bits, que circulan sobre el bitrate, digamos, del enlace, y finalmente llega a destino con el mínimo de delay y casi nulo delay jitter. Por otra parte, la calidad del servicio en términos de bandwidth del circuit switching es muy buena porque garantiza en todo momento el ancho banda. Pero las contras que tiene es, como dijimos, por un lado el alto costo, porque se reserva ancho banda, y por el otro, cuestiones tecnológicas como la necesidad de sincronizar perfectamente con lo más precisamente posible los clocks de los distintos dispositivos intermediarios. En el caso del packet switching, el packet switching va surgiendo con una necesidad de contar con servicios de comunicación más baratos. Para eso entonces se utiliza generalmente multiplexado STDM, donde cada uno de los canales utiliza el enlace en la medida que lo necesita. Entonces, cuando el tráfico delgado a través del enlace es menor que la velocidad, normalmente cada canal utiliza lo que necesita y la calidad es bastante buena. El problema empieza a ser cuando el tráfico delgado quiere pasar un determinado enlace, empieza a ser del orden de la capacidad de señal. En este caso, entonces, empieza a hablar lo que se llama covalency. Normalmente, lo que sucede en packet switching es que el paquete, como la trama, es enviada por este enlace, llega, digamos, a este intermediario, tiene que ser recibida, almacenada y después retransmitida. Entonces, ya de por sí, lo que llamamos store and forward, hace que haya un retardo importante en esta terminal. Y realizamos el primer escenario, que sería una red subocupada. Podríamos decir entonces que la sumatoria de los tráficos que convergen en cada una de estas interfaces es inferior a la capacidad de transmisión de esos enlaces, y por ende normalmente cuando llega un paquete a un port, en cuanto llega empieza a ser transmitido.
Pero digamos que es por sí la solución comparada con la solución del switching presenta un delay mucho más importante. ¿Por qué? Porque tenemos, además del tipo de inserción en el core, en el system, tenemos que agrega el tiempo de inserción en cada uno de los intermediarios, hace el tiempo de procesamiento. Recibo, me fijo por qué por tengo que enviar el paquete y ahí configuro ese por para que sea despachado con esto. Entonces, tenemos un delay que es del orden de tiempo de inserción de cada uno de los paquetes o tramas por la cantidad de sistemas de cantidad que hay. O sea, de por sí, entonces, esto hace que el delay sea mucho más importante que en el sistema. A eso debemos agregar que el paquete es de longitud variable o general, en el caso de STM. Al ser variable, entonces el tiempo de inserción, no solo en el system, sino en todos los intermediate systems, el tiempo de inserción varía en función del tamaño del paquete. Así que en función del tamaño del paquete varía el delay de un extremo al otro. Pero se puede decir que si los paquetes se mantienen con un tamaño, digamos, homogéneo, no habría tanto al final de la transmisión. Pero como esto además convive con muchos otros flujos de datos, de otros usuarios, de otros canales, lo que termina sucediendo es que normalmente cuando empezamos a tener un uso más intenso en ancho banda de los dispositivos enlaces, que es justamente el recurso escaso que hay que tratar de aprovechar al máximo para bajar los costos, empieza a haber lo que se llama cola, es decir, los paquetes llegan a un core y se empiezan a encolar. Los paquetes al encolarse tienen que esperar a que el paquete llegue, si hay uno o más paquetes de enlace, cada que esos paquetes sean integrados en el enlace, lo cual empieza a haber lo que llamamos un tiempo en cola. El tiempo en cola empieza a variar en función de cuáles son las cantidades de paquetes que están en el enlace y cuáles son sus tamaños. Con lo cual empezamos a ver que el tiempo en cola se agrega a la sincronización y pasa a ser una variable importante que impacta no solo en el delay, sino en el delay. Entonces, la gran ventaja del paquete es que abaratamos costos porque aprovechamos mejor el ancho de banda y los distintos enlaces, que es el recurso escaso y con el recurso claro de la solución de comunicación. Pero tenemos el inconveniente que se degrada mucho el delay, se degrada el delay y además el throughput no siempre está asegurado. Depende mucho de cuánto tráfico generan los demás usuarios, por ende, cómo pueden estar solicitando, digamos, la comunicación por un determinado port en algunos de los intermediarios de camino de los datos. Ya que estamos entonces, además de hablar de todo lo que venimos hablando, sería bueno mostrar que en packet switching se pueden producir lo que se llama congestión. La congestión es algo que se produce en packet switching, no se produce en sí. Esa congestión no se produce en un sistema intermedio, sino se produce en un port, en un sentido. Es que, por ejemplo, podríamos tener que entre estos dos sistemas extremos podemos tener en esta cola, digamos, en este port, mayor cola que en otros, y esto impacta en el flujo entre todos los systems y en el flujo entre todos los systems que cambian datos, digamos, pasando por este port, de este intermediate system, pero en este sentido, es que, por ejemplo, para transmitir información desde este sistema, tal vez no haya congestión. La congestión entonces no solo en un punto de la red, sino además en un sentido del flujo. Esto es importante que lo tomen en cuenta a la hora de
comprender correctamente cómo es el fenómeno de la constitución y qué hacer para, digamos, tratar de paliar los efectos negativos. Con esto, entonces, doy oportunidad a esta explicación, donde lo que quise, digamos, recalcar, puntualizar es en las redes de datos, donde tenemos ha habido distintas tecnologías y metodologías de solución. Entonces, básicamente, tenemos la conmutación en los sistemas intermediarios, la conmutación en los enlaces, en la computación antes teníamos y en el computador tenemos tecnologías como CDM y CDM. Entonces, el circuit switching es muy bueno cuando lo que pide es garantizar buena calidad de servicio, en términos de seguridad y de logística y de disponibilidad de ancho banda, pero tiene como contra que el costo de la solución es muy alto y para la mayoría de los requerimientos de usuarios ese costo no puede ser pagado. Por ende, por eso es necesario recurrir a una tecnología, una metodología que se llama packet switching, que se basa en la computación de paquetes de mensajes particulares en longitud variable ejecutada. Esa computación se produce en los intermediarios y por lo general el packet switching va asociado con la tecnología de multiplexado de tipo SSDM, Statistical Distribution Multiplexing, para compartir el enlace entre distintos canales. Y eso te permite abaratar los costos con un mejor aprovechamiento de la banda de los enlaces, que es el recurso más escaso generalmente de las telcos, de las telecomunicaciones, pero digamos el costo que se degrada en la calidad del servicio en términos de delay, mayor digital y menor garantía de ancho de banda para los usuarios. Bueno, así que esto es... sí, de hecho, packet switching es lo que se utiliza en Ethernet, en IP, en las redes IP en general, y es decir, es una tecnología de conmutación de paquetes. Sí, después está el tema de la terminología, ¿no? Es decir, generalmente a la PDU, a la Protocol Data Unit, se la llama paquete, pero se lo suele llamar también trama si es capa 2, se la suele llamar datagrama si es en capa 3, pero un servicio datagrama y no un servicio, digamos, de conexión, es decir, orientado a la conexión con garantía de, digamos, por ejemplo, de conmutación de circuitos virtuales, o se le llama, por ejemplo, datagrama también, por ejemplo, en capas superiores cuando no hay, digamos, no hay un flujo constante de bytes. Se lo suele llamar también segmento cuando hay segmentación de los datos, como en TCP. Pero en definitiva son distintas terminologías que se usan para identificar las PDUs de las distintas capas. Pero en definitiva, packet switching es una terminología genérica, ¿ah? Que se aplica en muchos campos, muchas tecnologías que habitualmente utilizamos. ¿Ah? Si quieren hacer una pausa o seguimos, no hay problema. Entonces, otro de los videos que es interesante ver es el de protocolos orientados a la conexión. Es decir, ¿ustedes escucharon hablar de protocolos orientados a la conexión? TCP es un protocolo orientado a la conexión. UDP no. El tema es,
¿Qué es esto de un protocolo orientado a la conexión? ¿Conexión de qué? Porque uno siempre tiene el concepto de bueno, la conexión es, esto es una conexión, sobre todo para los electrónicos, esto es una conexión. ¿Qué es que un protocolo sea orientado a la conexión? Entonces, es bueno, es decir, esto es un poco un aporte mío, porque no es que haya alguna bibliografía que hable de esto explícitamente. Hay algunas bibliografías, algunos autores que lo nombran, pero es como que no hacen hincapié. A mí me parece interesante hacer hincapié en esto porque, sobre todo a nosotros los electrónicos, conexión nos refiere a otro concepto. Entonces, en este video yo explico lo que yo entiendo por conexión, que es conexión lógica. Entonces, digamos, espero que con este video, con esta explicación, les quede un poco más claro. Entonces, en esta clase lo que quisiera explicar con más detalle es el tema de los intercambios populares, de los orígenes, los protocolos, los estándares, protocolares, intercambios sistemas, reglas de Estado, donde justamente el que se trata entonces, estos intercambios de mensajes mensaje, sistema, o entre sistemas intermediarios o cualquier combinación de ellos, dependiendo de la capa de que se trate y del protocolo en particular. Y estos intercambios, como decía, una entidad toma un mensaje, lo envía a la otra, y la otra, cuando recibe ese mensaje, toma algún tipo de acción donde ejecuta un procedimiento, y ese procedimiento implica tal vez contestar con algún otro mensaje. Ahora, hay protocolos que intercambian mensajes en una modalidad que llamamos connectionless, sin conexión, y hay otros protocolos que lo hacen en una modalidad llamada connection oriented, es decir, conectado a la conexión. Entonces, lo que me interesa hoy es que veamos bien esa diferencia y por qué el protocolo debe estar conectado a la conexión. Ahora, ¿de qué tipo de conexión estamos hablando en los protocolos? Estamos hablando de conexiones lógicas o conexiones virtuales, que son conceptualmente diferentes a la conexión física. Tal vez una conexión física es más fácil de entender, lo vemos en todo tipo de conectores, donde generalmente hay algún tipo de conexión claramente visible. Por ejemplo, cuando estamos el conector de la red 45 en la boca de la red. Sin embargo, esa experiencia no la vemos asociada a los protocolos orientados a la conexión y a las conexiones lógicas. Entonces, para tratar de entender un poco qué es una conexión lógica, me voy a remitir a algunos ejemplos de la vida diaria. En el caso de los protocolos no conectados, típicamente se envía un mensaje y la entidad PAR contesta con otro mensaje, y esto siempre se realizará de la misma manera, sin tener en cuenta ningún intercambio previo. Entonces, para entender esta no conexión, podemos entenderla como en el caso, por ejemplo, de la interacción de cualquiera de nosotros yendo a comprar una gaseosa a un bar. Entonces uno entra al bar y le pide al comprador, al mozo, que le entregue una gaseosa. El mozo se la entrega y el sumo le presenta la transacción
momento el mozo necesita que uno sea bien virtual o que esté previamente registrado, etc. Pero vamos a ver justamente el otro caso. Entonces, en los protocolos orientados a la conexión, vamos a hacer conexión lógica. Entonces, para entender un poco más qué es la conexión lógica, yo antes di el ejemplo de la interacción entre cualquiera de nosotros como cliente de un bar. Vamos y pedimos una gaseosa o un café o cualquier, digamos, mercadería que podamos obtener en ese tipo de comercio. Si nosotros de la misma manera vamos a un banco y queremos extraer dinero, efectivamente el cajero nos va a preguntar qué cuenta de esa suma. Ese número de cuenta remite a una conexión lógica entre el banco y entre el banco. Es decir, porque el banco no puede entregar dinero a un desconocido. Es una relación previa entre el banco y esa persona. Entonces, esa conexión lógica es la que permite saber que esa transacción se enmarca en un estado de interacción que depende hoy de lo que pasó ayer y el pasado. Entonces, en el caso de los protocolos orientados a la conexión, generalmente, si envía un mensaje, en realidad se recibe el mensaje, contestará con un mensaje que dependerá de la interacción de mensajes pasados, anteriores. Entonces, eso es un protocolo orientado a la conexión. ¿En qué casos un protocolo orientado a la conexión, un protocolo requiere orientado a la conexión? Y, por ejemplo, el control de secuencia. Cuando se hace un control de secuencia, el mensaje recibido tiene que estar en secuencia. Eso depende de cuáles son los números de mensajes precedentes. Y en función de eso, se enviará una u otra respuesta. Ahora, en todo protocolo orientado a la conexión, las entidades tienen que partir de un estado conocido. Ese estado está dado por un conjunto de variables de estados que hacen que esas entidades funcionen como autómatas finitos. Por ende, esos autómatas finitos, cuyo estado está determinado por un cierto conjunto de variables, deben partir de un estado conocido una de la otra. Y eso es lo que llamamos el procedimiento de conexión, el establecimiento de la conexión lógica. En ese procedimiento se setean las variables de cada una de las entidades pares a un valor conocido de una por la otra. Y a partir de ahí se empieza a intercambiar los mensajes y se va evolucionando, digamos, de un estado a otro. Donde, por ejemplo, las variables van evolucionando en función, por ejemplo, del número de secuencias de mensaje recibido o de secuencias de próximo mensaje a enviar. Y por ende, digamos, de esta manera, podemos distinguir claramente, primero, lo que entendemos por conexión lógica o conexión virtual y cómo nosotros lo aplicamos a la diferenciación entre los protocolos orientados a la conexión y los protocolos no conectados. ¿Qué lección? Porque de esto van a encontrarse un montón de ejemplos de protocolos y lo importante es entender que a ciertos protocolos requieren de esta, digamos, manera de abordar la solución, que es esta orientación a la conexión, que generalmente muchos autores la explican diciendo un protocolo es orientado a la conexión cuando tiene una fase de establecimiento, una fase de conexión y una fase de desconexión. Pero eso no es una explicación de por qué tiene que ser conectado. Es decir, eso es una explicación de cuál es la característica de un protocolo orientado a la conexión. Pero en realidad necesitamos implementar
diseñar, concebir protocolos orientados a la conexión cuando toda interacción presente depende de interacción pasada. Y entonces en ese caso tenemos que recordar cuáles eran esas interacciones pasadas y eso se va a reflejar en un conjunto de variables de estado. Y por ende, ese autómata es una entidad que evoluciona de un estado a otro, ese autómata finito por eso se dice que la entidad protocolar orientada a la conexión es una máquina protocolar, ¿tá? Porque hace referencia al autómata finito, es un autómata finito. La máquina protocolar es un autómata finito. Cuando el protocolo es no conectado, es muy simple porque siempre está en el mismo estado, ¿tá? Pero si es orientado a la conexión, puede tener distintos estados. En función del estado en el que se encuentra, digamos, cómo reacciona, por ejemplo, frente a la recepción de un mensaje protocolar. Claro, fragmentación, es decir, el número de secuenciación en TCP, no, fragmentación en TCP, no, segmentación. La segmentación en TCP, la fragmentación es en IP, ¿no? Pero sí, entonces entender estos conceptos es importante porque si no es como que dicen, se tiene que acordar de memoria, no, este protocolo es orientado a la conexión y este no. Bueno, pero en realidad basta con acordarse cuáles son las funcionalidades que implementa cada protocolo y automáticamente van a decir, no, pero si este protocolo usa esta funcionalidad, tiene que ser orientado a la conexión. ¿Ah? A veces la conexión puede ser muy sencilla, un intercambio de mensajes. Por ejemplo, ustedes en comunicación de datos, ¿llegaron a ver X25? X25 con, por ejemplo, el protocolo de capa 2, que es LAB-B, que es un HDLC balanceado. Pero, por ejemplo, en el LAB-B hay un establecimiento de la conexión con el SABM y el UA, el Z Synchronous Balance Mode con el Unnumbered Knowledge. Recién después de eso se puede empezar a intercambiar las tramas de información. Entonces, bueno, entender. ¿Y por qué hace falta ese SABM y UA? Porque hay que inicializar correctamente las variables de estado de las entidades protocolares, porque después de eso las tramas de información van a ir numeradas. Y si van numeradas, una interacción presente depende de la interacción pasada. ¿Está? Entonces, bueno, estos conceptos son conceptos generales que se aplican a muchos protocolos, pero en el caso particular nuestro de la asignatura se van a aplicar sobre todo, por ejemplo, a entender la diferencia entre IP, que es un protocolo no conectado, Ethernet, que es un protocolo no conectado, UDP, que es un protocolo no conectado, y TCP, que es un protocolo conectado. ¿No? Por ejemplo, bueno, y después van a haber algunos casos particulares, pero lo importante de esto es que el concepto lo van a poder aplicar incluso en protocolos que todavía no han sido diseñados. Es que si el día de mañana alguien diseña un determinado protocolo, ustedes van a entender por qué ese protocolo es orientado a la conexión o es no conectado. ¿Ah? Bueno, también entonces habíamos visto los conceptos de packet switching versus circuit switching, vimos los conceptos de encapsulado, desencapsulado, es decir que, digamos, recorrimos bastante lo que es la introducción a las redes de datos. Si pueden repasar este video, lo que pasa es que este video es bastante largo, si mal no recuerdo, pero está también en YouTube. A ver cuánto... ¿Ven? Este es un video de 1 hora. Pero fíjense que si me adelanto, volviendo transparencia por transparencia, la presentación esa que pasamos muy rápido. Pero, digamos, ¿por qué cada uno de los conceptos que figuran en las transparencias
digamos, se presta para un desarrollo, para una explicación bastante más completa. Y fíjense que llega al final esto a... Cuando aparece técnicas de comunicación rápida de familia, simplemente porque permiten transmitir en la mayor velocidad o en realidad tienen mayor cantidad de información porque la diferencia con X25 era que los canales eran más ruidosos, tenían bits más importantes y por ende se hacía un control fuerte de errores y captos para hacer frente a esos inconvenientes. Y a ver. Mira, acá voy retomando un poco cosas que ya vimos hoy, ¿no? Esta última. Se podría utilizar, digamos, nosotros también. Así que esta es la introducción, la parte 1, la pueden mirar con más tranquilidad. Está basada en este documento. En este documento entonces está la parte 1, que si mal no recuerdo llegaba hasta la página 20. Sí, hasta la página 20, ¿no? Y a partir de la 21 está la parte 2, donde vemos fundamentos del ANI-1 y ahí también tenemos la posibilidad de mostrar, entonces, a ver, hay un video en la parte 2, donde hablamos de las tecnologías ANI-1. Buenos días, soy Marcelo Tarso, departamento de electrónica de Me quedaron los mensajes. de computadoras y Ahí está. 1 hora y 28. Pero si quieren, por ejemplo, a ver, podríamos ponerlo en... A ver si... Luego abordaremos en términos genéricos. Ahí estoy hablando más rápido. Tal vez demasiado rápido, ¿no? Ahora podemos abordar más específicamente algunos fundamentos en términos de terminología y de conceptos que usar lo que son tecnologías NAND y tecnologías WAN, o lo que sería algo así como intermedias de tecnología que son las tecnologías MAN, en el desarrollo también. Igualmente la diferencia entre LAN y WAN, así como por la terminología usada en las siglas de los WAN, locales de datos iguales de datos, sería la longitud o la distancia recorrida por los datos entre los sistemas sociales, bueno, entre los sistemas externos. En el caso particular de la LAN, en realidad, cada una de estas tecnologías tiene que responder a desafíos completamente diferentes. En el caso de la LAN en particular, el desafío es abarcar el costo por interfaz de acceso a la red, porque hay una gran cantidad de nodos que tienen el tráfico. Entonces, y además, el costo de los enlaces entre, digamos, los distintos nodos de la red a nivel local no es tanto como en el caso de la WAN. Digamos, es un diseño que no está, digamos, gobernado o condicionado por el emprendimiento de la ayuda, sino que está más bien, digamos, orientado a bajar el costo de la solución por el costo de acceso a la red. En función de esto, se han adoptado distintas técnicas para resolver este problema. Entonces, en el corto, es importante identificar en corta y mediana distancia el interrogante de paso, no se encontrar el errores, el costo por el interrogante de paso, es decir, que entonces se tendrá con una mayor red y por eso se puede diferenciar en el banco, por ejemplo, tener, digamos,
claras como la tecnología de base, donde la tecnología va a ser un medio compartido para que todos puedan ser transmitidos y que, digamos, algún técnica de control de acceso a ese medio compartido que se va, cada uno pueda solicitar el canal para transmitir algo al mejor. En el caso de la topología de anillo, en realidad de las secciones con los nodos conectados a la red, obviamente sí, para que, digamos, sea una topología mandada donde la conexión de cada nodo se hace con su vecino y esta conexión entre vecinos forma un anillo, de modo que para que alguien transmita algo a cualquier nodo de la red, hace falta pasar por, digamos, la instancia de los vecinos y colaboran para que todos puedan cambiar mensajes. La topología de árbol, en realidad es una topología donde también dispositivos que hacen mediadores, es decir, con hubs o switches, que hacen decisiones para que la comunicación entre dos nodos cualquiera de la red se haga por intermedio de esos equipos concentradores, hubs o switches que están implementados en una topología de tipo estrella o más. Generalmente, entonces, en las tecnologías LAN se utiliza un utilizador STM y de computación de paquetes con datos. Caso típico, por ejemplo, OpenWing o el FDDI, son tecnologías, entonces, como dijimos, de computación de paquetes datos, están utilizados STM en los títulos, y algunas usan tecnología PAS, otras tecnología anillo y otras tecnologías de o ARP. Y por el protocolo MAC, Max Control, son diversos. Tecnologías como SSNACD o variantes de SSNACD, que es realizar múltiples clases de collision detection, donde generalmente hay un medio compartido que quiere transmitir, digamos, esa portadora, si no hay portadora, quiere transmitir, y después de un cierto tiempo seguir escuchando a ver si no hay colisión con algún otro nodo, después de cierto tiempo ya asume que no hubo colisión y se transmitiendo persona completa. Pero si detecta que hubo colisión, se reclama y deja de transmitir y espera después un tiempo aleatorio antes de volver a sentar para intentar transmitir la rama. En el token pass, en realidad, tanto el token como a token pass, lo que se hace es hay un token, un mensaje especial, un mensaje especial, que va haciendo una visita de uno al otro, y que quiere transmitir datos, lo que hace es retiene el token, mientras retiene el token, transmite los datos que tiene que transmitir, y una vez termina de transmitir los datos, se libera el token para que los demás nodos puedan, si lo necesitan, transmitir datos. Y ahora se fijan, digamos, pausa de cuánto tiempo cada uno podría retener el token para transmitir datos. Se usa el adicionamiento justamente en las macabre, en Traction Control, generalmente tiene votan cierto tipo de direcciones. Esas direcciones suelen ser direcciones de 6 objetos, podrían ser de 2, dependiendo del estándar que usemos o el estándar ETA que usemos. En ETA tenemos 6 objetos, en DE 802, digamos, depende de la posibilidad de elegir si es de 6 o de 2 objetos. En definitiva, es una dirección que tiene 6 por 8 cuentos, donde la parte alta identifica típicamente a todo de la computadora de red y en la parte baja identifica a la computadora por sí misma. Y de esa manera, la macabre tiende a ser única y repetida para el configuraciones y controladores. De todos modos, los drivers de las computadoras Mac, que aumentan las cuotas, soportan cambiar la macabre y poner otras cosas. ¿Se entendió eso? Eso es un resumen muy rápido de lo que es tecnología LAN, ¿no? Pero básicamente lo importante es en LAN, lo importante, es decir, el cost driver, siempre en toda tecnología hay un cost driver, es decir, un inductor de costo. ¿Ah? Es decir, es el factor que determina, digamos, cómo se diseña esa tecnología, en torno a qué aspecto está diseñada la tecnología. Ahora vamos a ver en WAN que en WAN todo gira en torno al aprovechamiento del ancho de banda. En LAN no. En LAN podemos desaprovechar ancho de banda. ¿Por qué? Porque los enlaces, por ejemplo, tirar un cable en todo el edificio de Paseo Colón es mucho más barato que tirar un cable de acá a la ciudad de Córdoba. Entonces, como es más barato, ¿vieron? Está ese concepto de como más barato, deme dos. Es decir, necesito uno, pero deme dos. Bueno, entonces cuando es barato, uno puede desaprovechar el recurso. ¿Tá?
Que en ese sentido, en otros años, yo siempre pregunto si entienden el concepto de recurso económico o bien económico. Porque en ingeniería trabajamos mucho eso. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué entienden por bien económico? Es una acepción semántica esa. Esto es económico como sinónimo de barato, pero en realidad un bien económico. ¿Ah? Entonces yo les voy a dar un ejemplo. Una botella es decir, una botella de whisky. Vamos a comparar una botella llena de whisky y una botella llena de agua del río. Voy al río y la lleno de agua. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo? El contenido, pero ¿por qué esa diferencia? Por ejemplo, ¿cuántas botellas de whisky podrían traerme a mí ahora? Con suerte una, ¿no? Pero ¿cuántas botellas podrían traer del río? Van al río y me traen, ¿cuántas botellas podrían traerme llenas de agua del río? En realidad es más el costo del transporte del agua que el agua. Es decir, que el agua del río es casi gratuita, por decirlo así. Si no es gratuita. Por ende, esa agua no es bien económico, el whisky es un bien económico. O a veces uso otro ejemplo que es mucho más interesante, porque muchas veces se confunde el concepto del valor económico con el valor intrínseco, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor económico es el valor de los bienes económicos, pero no todas las cosas son bienes económicos. Entonces yo siempre doy el ejemplo. El aire. ¿Cuán valioso es el aire para nosotros? Infinito. ¿Y qué precio tiene? Sí. ¿Por qué? El oro también es de la naturaleza, ¿no? Porque abunda. Es decir, que la clave está en la abundancia o escasez. Entonces, los bienes económicos son bienes escasos. Es decir, si lo googlean van a ver que los bienes, la definición de bien económico es un bien escaso. ¿No? Entonces, cuando es escaso, y es escaso ¿por qué? Porque hay poco en relación a la demanda. ¿No? Por ejemplo, arena es decir, la ceniza volcánica, no hay infinita, ¿está? Pero ¿cuánta gente demanda ceniza volcánica? Nadie. ¿Y por qué? Porque, ¿recuerdan cuando explotó el volcán del lado de Chile a la altura de Villa Langostura? Hubo un montón de científicos argentinos que se pusieron a investigar qué se podía hacer con la ceniza. Y no se puede hacer casi nada. Ahora, si se hubiese descubierto que se podía hacer algo, claro, por ejemplo, que sirva para rellenar ladrillos y darle de esa manera mayor aislamiento térmico a una construcción, no sé, algo útil, seguramente pasa de no valer nada a valer algo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la escasez tiene que ver con una relación entre la oferta y la demanda. ¿Ah? Entonces, tal vez algo o tiene una oferta enorme, por ejemplo, el aire que respiramos, por suerte, por ahora, para la humanidad, el aire es un recurso abundante, aunque en algunos lugares escasea. Por ejemplo, en ciertas ciudades superpobladas y contaminantes, con mucha polución, y bueno, el aire respirable escasea y por ende, digamos, pasa a ser un bien económico y por ende o lo regula el mercado o lo regula el Estado. Es decir, después, los bienes escasos pueden ser regulados de dos maneras, en forma centralizada por el Estado o en forma distribuida por el mercado. ¿Ah?
ahí ya entramos a jugar en consideraciones más políticas, es decir, cuando el bien escaso es algo, digamos, que es fundamental para la vida de las personas, el Estado puede regular y decir, bueno, este bien, que es un bien escaso, está regulado por el Estado y o lo monopoliza el Estado o lo regula el Estado. ¿Sí? ¿Ah? Y en otros bienes económicos que no tienen que ver con lo que llamaríamos los derechos humanos, como no sé si escucharon hablar de los DESC, derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Es decir, derechos humanos que van más allá simplemente de la vida y la salud, es decir, que van más allá. Por ejemplo, vieron que se discute si el acceso a la red de Internet es un derecho humano, un DESC o no, porque si lo es, el Estado tiene que regular para garantizar que todo el mundo tenga un acceso mínimo a esa red, ¿no? Bueno, entonces, todo esto tiene que ver, lo nuestro, que ustedes, tiene que ver con esto, porque nosotros lidiamos con bienes escasos. En algunos casos, la escasez la vemos en ciertos cost drivers. Por ejemplo, acá en el de One, vamos a ver que el ancho de banda es un bien escaso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo transmitir datos desde acá al servidor que está acá mismo en la facultad que transmitir datos desde acá a un servidor que está en Miami. ¿Tá? Entonces, ese ancho de banda pasa a ser escaso, muy escaso, seguramente va por alguna fibra, digamos, submarina, transoceánica tal vez incluso, y por ende un recurso muy escaso que hay que aprovechar bien porque, digamos, si está regido por leyes de mercado, me cuesta plata, y si está regido por leyes, digamos, de monopolio del Estado, es el Estado el que decide y me puede dar o no dar el recurso. Entonces, las tecnologías WAN están diseñadas para un mayor aprovechamiento de ese ancho de banda de mediana y larga distancia, que es el inductor de costo más importante. En la LAN no es así, porque como las conexiones son de corta distancia, generalmente los costos son mucho menores y lo que pesa es otra cosa. Lo que pesa es, si yo ahora en un edificio como este quiero poner 5.000 equipos, no es lo mismo que la conexión de esos 5.000 equipos me cueste $100 cada una, ¿ah? Que serían $500.000, darle una red LAN a ese edificio, a que si me cuestan $10 cada una. ¿Ah? Y cuando hablo del costo es el costo total, es decir, yo necesito cablear, necesito poner equipos concentradores, multiplicadores, conmutadores, necesito que la máquina, que el equipo del usuario tenga una interfaz, una controladora. Todo eso en función de la tecnología, como la diseñe, va a hacer que la conexión promedio por port de acceso a esa red sea más cara o más barata. ¿Ah? Entonces, eso es lo que vimos antes de las tecnologías LAN. Las tecnologías LAN están diseñadas para abaratar el costo promedio de acceso. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de accesos. ¿Ah? En cambio acá, vamos a ver que es por el aprovechamiento del ancho de banda. Entonces, en el caso de la tecnología WAN tiene otras características. No tiene el juego pero sobre todo como el costo se busca el aprovechamiento en el caso de entonces toda la experiencia WAN es mayor aprovechamiento porque digamos por su costo. Las tecnologías WAN donde el costo empieza a ser mucho más bajo, muchas tecnologías WAN empezaron a enlace WAN. Ahora terminan usando tecnologías LAN para resolver la comunicación. Es lo que pasa típicamente en lo que se llaman las máquinas metropolitanas de
también, y por último, como características intrínsecas de la tecnología WAN, cuando el bit rate bajo, en general no se implementa ningún control, como una detección de errores, estas ramas cerradas, como una vía aérea, es lo que sucede, por ejemplo, cuando utilizamos tecnologías como el Grand Relay, donde no se hacen control de errores, o tecnologías como HTC, sin hacer ningún tipo de recuperación de errores. Pero cuando el bit rate es más importante, los analógicos, por el cual en datos con alguna tecnología de modem, se implementan control de fuentes de errores, por ejemplo, usando la P, HDSLAP, que utiliza protocolo de detección y recuperación de errores con algún esquema de estilo de, digamos, de retransmisión, digamos, si detecta que no hay confirmación de datos de error. Entonces, en los casos de WAN, no solo se busca proteger las bandas, sino que además, como digamos, en las interfaces, tendría algo alto, generalmente son pocos efectos. O dicho de otra manera, son técnicas utilizadas para la transmisión a través de mucha menor cantidad de ports que las de la LAN. Realmente lo que no se puede es abastecer el costo por las soluciones de comunicación. Por lo general, lo que utilizan la tecnología WAN es o un o más alto. No se utilizan, digamos, casi en ningún caso, tecnologías parcialmente malladas, como por ejemplo la topología BAS o la topología. Sí se podrían utilizar topologías de tipo árbol estrella, o topologías parcialmente malladas que usan una distancia mínima para poder hacer frente a la falla de distancia. El multipensado que se puede utilizar en cualquier WAN es el SPDN. Digamos, en errores, se puede utilizar en algún multiplicador TDN como podría ser ISDN en boca. Ya son tecnologías que realmente hoy se han estado utilizando. La computación, entonces, en la tecnología WAN, lo que se utiliza es computación de circuitos, si se va a buscar la tecnología como la de ISDN o INPRI, se hace con computación de circuitos y multiplexador de DN. Si se utiliza tecnología de Grand Relay o alguna versión de SDC o, por ejemplo, las típicas sectores de la unidad, digamos, se utiliza para computación de redes con utilizado SDC. El diferente tecnología depende de la tecnología más titular, cuando la topología utiliza de punto pero realmente un esquema de diferente, y cuando hay redes WAN, como por ejemplo unas redes APN y otras, sí hay un esquema de direccionamiento de esa tecnología WAN. Entonces, vale la pena repasar un poco cuáles son algunos... Bueno, si quieren, después pueden seguir viendo un poco este video, por si les interesa profundizar un poco en cada una de las páginas que vamos abordando en esta segunda parte. Fíjense que las páginas serían, a ver si lo tenemos acá. No, esta no es. Acá. Lo que pasa es que está habiendo problemas de red, ¿no? Entonces, sí, habíamos dicho de la 20... Claro. Y entonces después, bueno, hay ocasiones donde se va repasando ejemplos de tecnologías LAN, ejemplos de tecnologías WAN. Estas interfaces, hoy, esto es algo que habíamos puesto hace muchos años atrás. Hoy prácticamente estas interfaces no se usan más. Pero sí el concepto de arquitectura TCP/IP, entonces acá básicamente repasar, entonces, recuerdan, habíamos visto el modelo en capas. Entonces, en el modelo en capas,
digamos, las entidades dialogan a nivel protocolar entre entidades pares, es decir, siempre entidades de una misma capa, ya sea en un diálogo local o un diálogo, por ejemplo, de extremo a extremo. Se produce la cooperación entre capas a través de las interfaces de servicio, ¿tá? Y donde una capa, por ejemplo, superior, genera su PDU, su Protocol Data Unit, y se la entrega a la capa inmediata inferior para que la encapsule en su payload. Y así sucesivamente. Es decir que, en realidad, por eso que a estas líneas se pone punteadas y solo a las líneas de la capa más baja se le pone con trazo continuo. Porque en realidad el mensaje protocolar finalmente viaja en la capa más baja. Y después lo que se produce es un desencapsulamiento y eventual reencapsulamiento en los sistemas intermediarios y un desencapsulamiento hasta las capas más altas en el sistema extremo que lo recibe. Ahora, hay conceptos como entidad, la entidad de cada capa, el protocolo dialogado entre entidades pares, la interfaz de servicio dialogado entre entidades de distintas capas, pero del mismo nodo, es decir, que del mismo sistema, y por ende, y también las funciones que implementa cada entidad. Entonces, digamos, esas funciones cumple, es decir, cada capa cumple una función particular. ¿Tá? Y la forma, digamos, la agrupación de funcionalidades que implementa cada entidad determina la manera en que arquitecturamos la solución en capas. Entonces, vamos a decir que una red, en definitiva, es una red donde estandarizamos qué funcionalidades implementamos en cada capa y qué protocolos implementamos para la comunicación entre entidades de una determinada capa y qué interfaces de servicio estandarizamos, por ejemplo, si queremos tener sistemas abiertos. Si estos son sistemas abiertos, no solo queremos que este equipo pueda ser de un fabricante y este equipo de otro, es decir, que cada uno de estos nodos sean de fabricantes diferentes, sino que tal vez el software que está corriendo en esta capa sea de un fabricante distinto al software de base de esa plataforma y distinto al fabricante del hardware sobre el cual corre ese software de base. Algo típico que nos pasa siempre, por ejemplo, en mi notebook. Yo puedo tener una aplicación que es por ejemplo, el Google, digamos, el Google Chrome. Es una aplicación en capa 4 de Google, pero está corriendo en un Windows, que es de Microsoft, y está corriendo en una máquina que es Lenovo. Es decir, tenemos no solo un sistema abierto, recuerden que recuerdan la terminología que había nombrado al principio, ¿no? Que era la de, ¿por qué se me fue esto? Ahí está. No, bueno. La terminología que había nombrado al principio, que es el OSI Reference Model, modelo de referencia para interconexión de sistemas abiertos. ¿Qué es un sistema abierto? Un sistema abierto es un sistema que permite que sus distintos componentes sean provistos por distintos actores de los mercados proveedores de soluciones. Entonces, por ejemplo, esta es como les dije antes, esta es una máquina, una notebook Lenovo. Está corriendo un sistema operativo Windows, pero una aplicación Google Chrome. Son distintos fabricantes. Encima se conecta a un switch marca Cisco. Y tal vez el servidor que está en la otra punta es un servidor
digamos, de Hewlett Packard, pero corriendo un sistema Linux. Es decir, esos son sistemas abiertos. La ventaja de los sistemas abiertos es que, digamos, logran la mejor relación calidad-costo para los usuarios. Cuando los sistemas no son abiertos, sino que son propietarios, bueno, el usuario se ve penalizado o porque la solución tiene calidad adecuada pero un costo elevadísimo, o la solución tiene un costo, digamos, accesible, pero la calidad es deplorable. Entonces, digamos, esa es la importancia de tener sistemas abiertos a nivel computación, a nivel redes de computadoras, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos, a ver si logro... No, este no era. Como que se me desconectó. Bueno, voy a usar este. Pasa que este no tiene la otra parte. Voy a usar. En verdad no sé cuánto tardar en bajármelo. Ah, ahí va, rápido. El modelo, ¿a qué llamamos arquitectura y a qué llamamos modelo en la división en capas? Porque la división en capas permite la interconexión de sistemas abiertos, es decir, sistemas provistos por distintos fabricantes. Tanto cuando se estandarizan los protocolos, permite que este equipo sea de una marca distinta a este equipo y distinta a este equipo. Eso es una red con el principio de sistema abierto. Para eso necesitamos estandarizar los protocolos. ¿tá? Pero para estandarizar los protocolos tenemos que poder estandarizar qué funciones implementamos en cada capa y digamos, en cuántas capas implementamos esta solución en capas. Entonces ahí aparece el concepto de modelo. Entonces el modelo, es decir, toda arquitectura de red tiene un modelo, pero el modelo está basado en un modelo, pero el modelo tiene que ver con en cuántas capas dividimos las funciones y qué funciones implementamos en cada capa. Además, obviamente, qué nombre le damos a cada capa. Entonces, por ejemplo, el modelo DARPA o modelo DoD es el modelo de la arquitectura TCP/IP. Es un modelo basado en 4 capas, Network, Internetwork, Transmission Application, que implementa, digamos, funcionalidades, la van a ver en la presentación, digamos, PDF, qué funcionalidades se implementan en cada capa, pero básicamente se la puede entender mejor cuando se la compara con el modelo OSI. Entonces, en el modelo DARPA, la capa de red equivale básicamente a las 2 capas más bajas del modelo OSI. ¿tá? A nivel de funcionalidades. La capa de Internetwork del modelo DARPA equivale más o menos a la capa de red del modelo OSI. La capa de transmisión equivale a la de transporte y parte de sesión del modelo OSI, y la capa de aplicación del modelo DARPA equivale a la otra parte superior de la capa de sesión y la capa de presentación y aplicación. Ahora, todo esto también es terminología. Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado es con esta terminología, porque por lo general hablamos de arquitectura TCP/IP, utilizamos terminología OSI, porque decimos, pero el IP es de capa 3, pero capa 3 en OSI no es lo mismo que capa 3 en DARPA. O por ejemplo decimos, no, es de la capa de red, pero para TCP/IP, según el modelo DARPA, la capa de red no es la capa de interred, es el equivalente a la capa 1 y 2 de OSI.
Pero bueno, ustedes, obviamente, el día que están trabajando en el mercado, es decir, en las empresas, en las organizaciones, en gobierno, siempre van a tener colegas que les van a decir, ah, no, pero esto es un problema de capa 3. Bueno, sepan que por más que sea una red TCP/IP, está hablando de la capa de Internet Network. ¿Está? Bueno, esto es simplemente, digamos, para ubicarnos en qué funcionalidades implementa, digamos, cada capa y compararlas con el modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos, es decir, el Lossy Reference Model. ¿Está? Y después, bueno, obviamente, qué protocolos se implementan en cada capa. Fíjense que acá en esta capa se implementa IP, XMP, en esta capa TCP/UDP y en esta capa DNS, FTP, HTTP y otros. Así que, digamos, esto supongo que ya algo vieron y por ende tienen idea, pero bueno, ubicarnos en este abordaje del problema de las soluciones de red. Después, simplemente lo vamos a volver a ver cuando retomemos IP, pero bueno, recordar que el protocolo IP, que es el protocolo más importante de TCP/IP, que está en la capa de Internet Network o en la capa de red de OSI o en la capa 3 de OSI, ¿tá? Es el protocolo que permite, digamos, viajando sobre todo tipo de protocolo LAN y WAN, es decir, que viaja encapsulado dentro de tramas Ethernet o de tramas PPP o, digamos, cualquier tecnología LAN y WAN que pueda estar dando vuelta por ahí, viaja encapsulado en eso, ofrece un esquema de direccionamiento lógico global que permite interconectar a todos con todos, sin saber si tiene o no tiene dirección MAC, etc. ¿Ah? Vamos a ver que en ese esquema de direccionamiento favorece el ruteo, porque uno de los desafíos es cómo lograr interconectar millones de equipos. ¿Ah? Entonces, para eso, no, digamos, una cosa es en el sistema extremo. Yo estoy en este sistema extremo, lo único que me interesa es por dónde voy al mundo. Una ruta default y a lo sumo saber cuáles son las máquinas en la red local. Eso es todo lo que me interesa saber. Pero un switch o router de core de la internet no puede manejar millones de rutas. ¿Ah? Mucho menos miles de millones de rutas. Entonces, vamos a ver que el esquema de direccionamiento, al igual que el esquema de ruteo, de routing, está pensado para hacer escalable esta solución. Y entonces se usan direcciones de red, además de dirección de host, direcciones de red, se permite la sumarización de rutas. También para el aprovechamiento del esquema de direccionamiento se permite el subnetting. Sí, vamos a repasar un poco todos esos conceptos. Digamos, también todas las tecnologías LAN y WAN sobre las cuales puede reposar IP pueden tener distintos MTUs, Maximum Transfer Units, ¿ah? IP, al menos IP versión 4, implementa fragmentación y reensamblado. ¿Ah? Después en IPv6 se trata de evitar la fragmentación, al menos en la red, para, digamos, no sobrecargar demasiado a los nodos intermediarios, a los routers. Pero bueno, estas son básicamente las funcionalidades principales de IP. Después, bueno, vamos a ver más adelante lo que es ARP para poder asociar en redes LAN la IP con la MAC address de cada máquina, ICMP para poder hacer, digamos, tener algún feedback de algún problema que se esté produciendo en el encaminamiento de los datos. Después, bueno, una vez que tenemos IP, sobre IP montamos soluciones de transporte de extremo a extremo, entonces UDP es un servicio de transporte de extremo a extremo no conectado, por ende
no ofrece, digamos, es decir, no ofrece un gran throughput, porque para ofrecer un gran throughput tendría que ofrecer, digamos, un ARQ sliding window con ventana deslizante, y ya ahí hace falta un protocolo orientado a la conexión. Así que eso lo vamos a tener con TCP. En TCP es un protocolo. Muchas veces se le dice, a mí no me gusta llamarlo transporte confiable. Entonces, yo siempre le pregunto a los alumnos, bueno, pero entonces si TCP es confiable, ¿significa que UDP no es confiable? Pasa que tal vez TCP te da más seguridad de que los mensajes llegaron y UDP como mandás y nadie te dice si llegó o no. No confías que se mandó y que el otro lo llegó. Bueno, entonces el problema es, el servicio más importante de Internet es el DNS. Si el DNS no funciona Internet. Y DNS funciona sobre UDP. Entonces, si no es confiable UDP, ¿cómo a alguien se le ocurrió poner DNS sobre UDP? Bueno, porque UDP para pocos mensajes cortos, es ideal porque tiene poco overhead. Y la confiabilidad viene dada en la aplicación por un sistema, digamos, ARQ, pero de tipo stop and wait. Es un sistema de automatic repeat on query, es decir, envío el mensaje y espero la confirmación. Si no me viene la confirmación, vuelvo a enviar el mensaje. Eso es lo que hace DNS. Pero entonces la confiabilidad se la da DNS, no UDP. Pero no significa entonces que UDP no es confiable, sino que es liviano. Y la ventaja de UDP es que es liviano. No tiene mucho overhead ni overload. En cambio TCP me da mucha confiabilidad porque me da control de secuencia, control de flujo, control de congestión. Es decir, me da un montón de prestaciones. Me permite transmitir un flujo constante de bytes y él se encarga de segmentar esos datos. Da unas prestaciones bárbaras, pero tiene mucha sobrecarga. Y mucha sobrecarga a nivel de los mensajes, porque tiene mucho encabezamiento, pero también sobrecarga a nivel de CPU. Es decir, mucha overload. Entonces, como siempre, todo tiene pros y contras. Y si algo me da mucha prestación, algún precio hay que pagar por eso. Por ejemplo, si yo voy a querer tener aire acondicionado en el auto, tengo que tener un buen motor en el auto para tener el aire acondicionado prendido, o si no tengo un buen motor, tengo que aceptar que no puedo ir con el aire acondicionado prendido a 120 km por hora. Es decir, ese es el costo que tengo que pagar. Si yo quiero esa estación adicional, que es el confort en el hábitat del auto, tengo que pagar el precio y también el del combustible, ¿no? Tal vez tengo el motor, pero tengo que viajar a más revoluciones si tengo el aire prendido. Así que bueno, esas cosas siempre son cosas con las que tenemos que lidiar en ingeniería en general. Bueno, creo que estamos llegando al final del curso. Nico, ¿querés presentarte? Espera que... ¿dónde lo tenía? Ah, sí, acá. Bueno, entonces, digamos, por hoy ya vamos a dejar de presentar. Ponete esto así. Yo les presento Nicolás Matsunaga. ¿Qué tal? No sé cuánto hay ahí. No, igual está grabando. Está grabando. Está grabando. Bueno, yo soy Nicolás, soy el ayudante de primera de acá de la materia de redes de computadoras y bueno,
conmigo en principio vamos a tener clase los jueves y, digamos, siempre va a estar abiertos los canales de consulta, ya sea, digamos, el campus o la lista de correos, o también podríamos armar, no sé, no tanto, un grupo de Telegram, si les parece, para atender consultas. Sí. Así que, bueno, conmigo van a ver básicamente quizás cosas más. Algunos otros temas, digamos, los voy a explicar también yo. Nos vamos a ir mechando tipo teoría y práctica con Marcelo. Así que, ¿cuántos se anotaron en...? Y a todos yo identifiqué vía el guaraní a 11, más 2 que son los que cursan del plan viejo. Así que serían 13. Sí, okay. Pero, viste, como siempre, habrá que ver realmente cuántos son los que cursan, porque siempre hay deserciones. Y ahora esto es presencial y Sí. Yo ahí ya les adelanté, no sé si se escuchará, que, bueno, vamos a tratar de ser flexibles. Nosotros nunca exigimos presenciar en las clases, porque suponemos que lo más importante es que vengan y aprueben las evaluaciones. Ahora, obviamente, si no presencian las clases y después no aprueban las evaluaciones, ahí no podemos hacer nada. Pero perfectamente pueden no venir a clase o no presenciar nuestras clases. Ahora tienen la ventaja que las clases están grabadas, con lo cual las pueden, digamos, aprovechar. No sé qué les insume más tiempo, porque también hay que ver los videos, ¿no? Pero pueden hacerlo. Es decir, el campus está ahí abierto. Vamos a tratar de poner nuevamente en orden un poco los videos. Hay muchos videos, pero pueden ver todos los videos de todas las clases del año pasado y del anterior, más los videos de estas clases. Y con eso se supone que van a estar en mejores condiciones para aprobar. Obviamente, nosotros vamos a grabar las sesiones, pero nos gustaría que haya alguien presente. Si se empiezan a contactar entre ustedes, al menos pónganse de acuerdo para que siempre haya 2 o 3 presentes, porque si no es muy difícil hablar. por ejemplo, Jorge presenta todas las materias, pero termina a las 6. Acá estás con el wifi de la facultad, anda Se bien. cortó en un momento. Se cortó la clase. Sí. Por principio, no sé cuándo. O ese es el tema para grabar. Claro. El momento se cortó, pero bueno, volvimos a poder conectarnos y a volver. Obviamente son sesiones distintas, entonces vamos a tener 2 videos. Igual, digamos, en la medida que puedan venir, mejor. Nosotros vamos a tener que venir. Algún día podemos perfectamente hablar que no venimos y que lo hacemos todo virtual. Sí, bueno, el 51%, ¿no? 49. No, eso es virtual. 51 presencial, 51 sí, presencial. al menos. Así que, digamos, no podemos hacer una y una. ¿No? Y además, a nosotros sí nos controlan. A ustedes los controlamos nosotros. Entonces, nosotros podemos decidir, como lo hemos hecho toda la vida, no controlarlos. Miren. Pero, digamos, ustedes son responsables de lo que hacen, ¿no? Si no vienen, después no aprueban, bueno, no podemos hacer milagros, ¿no? Pero a nosotros sí nos controlan, tenemos que firmar el libro, por ende, si no venimos, como se definió que la cursada es presencial, nosotros tenemos que, o Nico o yo, estar acá. Pero algunas clases podemos llegar a darla virtual. Bueno, si por ejemplo, si ustedes nos avisan con tiempo,
y nos dicen, en tal semana tenemos evaluaciones, entonces si pudiéramos no venir, bueno, entonces esa semana ya todos nos ponemos de acuerdo y nadie viene. Eso no habría 20 minutos. ¿Ah? Bueno, Al principio se presentaron en el sentido de cuáles eran las expectativas, hace cuánto habían cursado, no sé, com de datos, o eso. sí, Ah, sí, al menos con vos y con... Sí, había un Con el estudiante que se conectó ah, Virtual. virtual y compartió. Vos faltarías, Sí, yo usé el año pasado, pero cursaste esta. sí, también. Ah, no, pero comunicación de datos. No, o sea, ya voy con los datos. Ah, está bien. Y estás, digamos, retomando. Sí, fue un trabajo de eso. ah, ¿Cómo es tu...? Digamos, Ah, sí. ah, sí, ahora me acuerdo. Entonces te veíamos en... El, Va, el ni nombrecito y las iniciales. Claro. Bueno, así que nos vemos, ya es hora. Sí, Nos vemos este jueves, no hay clase. Nos vemos el lunes próximo, vamos a seguir con la teoría. Y te van a tener con Nico recién el jueves de la semana próxima. Que en general seguimos con teoría, lo que pasa es que tal vez ya empieza con algunos workshops. Empieza a mostrar algunas cosas y después generalmente dabas los detalles, ¿no? sí, 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 sí. Vamos, la idea es más, creo que meter más words, más, como mecharlo más con las herramientas, aunque sea que no toquen, digo, pero para Claro, sí, sí, para mostrarles ejemplos bien concretos. bien concreto, sí. Sí. Bueno, ahí podría estar no, No. cortar la grabación. Ah. En los 3 puntos.